La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Que Dios nos trajo con algo, por un propósito muy especial. Ya el Señor se movió de una manera sobrenatural. Ya Él nos dijo que nos ha traído con lazos de amor y sabemos que solo por su misericordia es que estamos aquí. Así es que bienvenidos a todos. Amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Dios que nos ha amado? Estábamos destituidos de su gloria, pero Él pagó un precio alto para reconciliarnos, la sangre preciosa del Cordero. Por esa sangre tenemos entrada por el camino nuevo, vivo, que es su carne y su sangre. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que usted está cómodamente sentado y ya tiene tomada la mano de su esposa, pero yo le quiero molestar un momentito. Nos ponemos de pie. No se separe de su esposa. Tómela ahí del brazo, abrácela. Si usted está solito, pues gloria a Dios, el día de mañana va a tener usted compañía. Así como un día mi hermano Freddy Lara pasó muchos cultos solo, pero el Señor le regaló ayuda idónea. Amén. Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Este es el yugo que usted tiene. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por estar reunidos acá. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias porque nos has reunido, nos has traído con amor, nos has congregado a tus hijos para recibir el consejo de tu palabra, porque es necesario que cada uno de nosotros como tus hijos, como una sola carne, aprendamos a tener una conciencia madura para que podamos discernir lo bueno y lo malo, y teniendo la responsabilidad, oh Dios, de poder instruir a nuestros hijos en el camino de la salvación. Que nuestros hijos no sean insensibles a la misericordia tuya. Señor, sabemos que tú un día vendrás, y tú vendrás por una casa completa, nosotros y nuestros hijos. Velamos por ellos, Señor, con temor y temblor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por la bendición de estar congregados en tu nombre. Lo declaramos en el nombre maravilloso de Cristo, que hoy tu palabra nos va a bendecir y nos va a edificar. Amén y amén. Amén. Sí puede sentarse, por favor. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado, por la guianza del Espíritu, alcanzando la madurez de la conciencia. Amén. Amén. Sabemos que todos hemos estado en el mundo y hemos aprendido mal, pero ahora que el Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, es necesario que nosotros dejemos de desaprender como nosotros aprendimos en el mundo y podamos aprender conforme al reino de Dios. Pero solamente teniendo una conciencia madura vamos a poder entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En el tema pasado compartíamos que Dios está interesado en tener la íntima comunión con los que le temían y poder alcanzar sus beneficios. Nos basamos al Salmo 25:14, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y sabemos que ese pacto precioso ha sido sellado a precio de sangre, y hemos sido comprados a precio de esa sangre, y por eso es que hoy estamos aquí reunidos. Por lo cual hemos llegado al discernimiento. Le preguntamos al Espíritu Santo: ¿qué quieres tú que podamos nosotros compartir? Y el Espíritu hablaba a nuestro corazón y nos hacía ver la necesidad que hay de que si Jehová, nuestro Dios, está interesado en tener esa íntima comunión con los que le temen,
no solamente nos tenemos que conformar con ser hombres y mujeres temerosos de Dios, sino tenemos que aprender a que la comunión con Jehová tiene que ser restaurada, porque solamente alcanzando una comunión plena en el Espíritu, entonces vamos a poder alcanzar ese nivel de conciencia que Dios quiere que nosotros alcancemos. Amén. Si usted puso atención a la palabra profética que compartió el hermano Mario, lo más precioso que perdió el hombre fue la presencia, la comunión. Y usted sabe que en la palabra del Señor dice que no nos unamos a yugo desigual. Amén. Pero la mayor parte de nosotros nos casamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos tras los baales, estábamos tras los deseos de nuestra carne, estábamos perdidos. Ahora estamos aprendiendo a ser una sola carne, estamos aprendiendo a ser un yugo semejante. Ahora qué importante es poder creer lo que Dios tiene para nuestros hijos. Si nuestros hijos están creciendo bajo una cobertura de un matrimonio cristiano, nuestros hijos tienen que ser sensibles a lo que nosotros estamos creyendo. Y hay otra situación que no es garantía que alguien cristiano, ya sea hombre o mujer, encuentre esposa dentro de la iglesia y ese sea un buen yugo. Porque también hemos notado que no solamente porque viene a la iglesia va a ser yugo, un buen yugo, sino que también puede ser un yugo desigual dentro de la misma iglesia. Amén. No sé si me están entendiendo. Entonces Dios quiere que seamos un yugo igual. Y si estamos hablando como matrimonios, a ver cuántos matrimonios hay acá. Amén. Nosotros tenemos que alcanzar una madurez en el yugo que estamos llevando, y ese yugo es el de Cristo. Pero para llevar el yugo de Cristo, dijo, mi yugo es fácil y ligero de llevar. Pero dijo después el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. El yugo de Cristo se lleva con mansedumbre y con humildad. Amén. Entonces, ahora, si yo como hombre estoy casado con mi esposa y ella conmigo, tenemos que aprender a sobrellevar ese yugo y tenemos que aprender a llevarlo con una conciencia madura. Por eso hoy tiene que poner su corazón, porque va a ser un poquito, ¿cómo explicarles? No complicado, porque la palabra no es complicada, los complicados somos nosotros, ¿verdad? La conciencia es parte del espíritu, como hemos explicado en otras ocasiones. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando usted se une con su esposa, ella es espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Pero si estamos unidos como una sola carne, tenemos que tener una dimensión de unidad en el espíritu, alma y en el cuerpo. Porque mi cuerpo ya no me pertenece a mí, sino le pertenece a ella. Y el cuerpo de ella me pertenece a mí. Amén. Así dice la palabra. Amén. Entonces llega a una dimensión maravillosa y gloriosa de ser una sola carne, un solo espíritu, una sola alma. Qué difícil, porque si usted encuentra, entonces en el espíritu se divide, el espíritu del hombre se divide en comunión, conciencia y la intuición. Quiere decir que mi comunión tiene que ser semejante a la que ella tenga con el Señor. No yo mucha comunión y ella poca comunión, no ella mucha comunión y yo poca comunión. Amén. ¿Sí? Entonces, si yo tengo comunión con Dios, yo creo que se ha restaurado la comunión de Dios con el hombre. Ambos tenemos que alcanzar comunión para que ambos alcancemos conciencia. Amén. Ok. Entonces, si la conciencia va madurando, entonces mi matrimonio va a ser maduro. ¿Puede usted repetir conmigo? Si mi conciencia madura. Si mi conciencia madura. A ver, con más fuerza, con más gozo. Si mi conciencia madura. Si mi conciencia madura. Va a madurar mi matrimonio. Va a madurar mi matrimonio. Amén. Entonces es importante, si yo tengo una conciencia madura, mi matrimonio va a ser maduro. Y por ende, mis hijos van a tener una cobertura de madurez. Y mis hijos no van a ser insensibles al evangelio que hablamos, sino mis hijos tienen que ser sensibles al evangelio que hablamos, que predicamos. Porque entonces seríamos solamente religiosos, estamos enseñando religión, no, estamos enseñando la palabra que ha transformado nuestras vidas. Ahora, entonces es importante, entonces en la conciencia
está la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. ¿En dónde voy a aprender a hacer lo bueno y a desechar lo malo? En la presencia, en la comunión. Porque ahí voy a ser enseñado. Por eso la palabra nos dice que en el secreto de Jehová es donde se oye, donde se ve y donde se siente lo que nunca ha subido al corazón del hombre. Amén. Bueno, pero vamos a entrar en materia y vamos a ver la Biblia, cómo la Biblia nos enseña. Cuando usted y yo llegamos a los pies del Señor, tenemos una conciencia débil. ¿Por qué tenemos una conciencia débil? Porque es débil nuestra comunión. Pero lo que hoy estamos hablando para los matrimonios es que la comunión suya ya no tiene que ser débil. La comunión suya tiene que ser fortalecida, porque hay un camino abierto, no se ha cerrado. Hay un camino abierto por medio de la carne y la sangre del Cordero. Amén. No hay ningún limitante. Ahora, entonces vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 8, verso 7. 1 Corintios 8, 7. Pablo hablando y enseñando sobre los tropiezos que tenía la iglesia de Corinto de tropezar con asuntos de comida. Dice esta porción de la palabra. Mi amada lo va a leer. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Amén. Lo que nos interesa aquí es que usted aprenda de que hay algo que nos revela la palabra, que hay una conciencia débil que se contamina. Una conciencia es débil porque no tiene comunión. Y si no tiene comunión y es débil, se va a contaminar y se va a enfermar. Y eso es lo importante que podamos notar ahora en la palabra, porque el hombre no está llamado a crecer solo, ni la mujer está llamada a crecer sola en la comunión con el Señor, sino que el Señor, cuando nos rescata a ambos. Puede ser en un momento determinado que usted está en un proceso que se convirtió primero la mujer y después se convirtió el varón, pero estamos llamados a caminar en la misma dimensión, y ese es el reto de poder predicar este mensaje, porque no está que yo sea sabiondo de la palabra y mi mujer no sepa nada, o que yo sea un religioso, un fariseo que sepa de la palabra y todo lo que predique en el altar no lo vivo en la casa. Esa es una situación. Entonces lo importante es que podamos creer que mi conciencia, como vamos a ver más adelante, no tiene que ser débil, ni contaminada, ni enferma. Mi conciencia tiene que alcanzar madurez. Pero cuando hablo de conciencia, es la mía y la de ella, porque es solo una conciencia que debe de predominar. Amén. Ahora, entonces, a la luz de la palabra vamos a ir desarrollando cómo podemos diagnosticar la conciencia débil, la conciencia contaminada, la que está en peligro de enfermarse y contaminarse. Vamos a hablar algunos síntomas de la conciencia contaminada o enferma por la debilidad, porque llamado a tener comunión con el Padre, no tenemos comunión. Hermano, en esta iglesia se está enseñando a que usted sea un discípulo de Cristo, y un discípulo es aquel que camina como caminó Cristo, aquel que habla como habló Cristo, aquel que piensa como Cristo pensó. Porque yo no estoy haciendo discípulos que usted me imite a mí, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo, como dijo Pablo. Amén. Entonces vamos a ver los síntomas de una conciencia enferma o débil. Amén. Vamos a darle el turno aquí a la... Amén. Quiero contarles que una lucha para compartir este mensaje, porque hasta hace unas horas el problema de la tos y de la garganta de la pastora, yo creo que esto es todo el mundo está enfermando. Bendito sea el Señor que usted ha rechazado, ¿verdad? Aquí ella me dijo, voy a hablar poquito ahora, pero mire, y ya está hablando mucho. No, con gripe pero con gozo. Amén. Amén, de la oportunidad que el Señor nos da de poder compartir. Pues uno de los síntomas que se padece cuando hay una conciencia enferma es el doble ánimo. Cuando la conciencia no ha sido restaurada, cuando la comunión con el Señor no ha sido restaurada, viene el doble ánimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a tener una comunión genuina con el Señor,
entonces nosotros vamos a estar convencidos de que tenemos que estar firmes en los caminos del Señor. Vamos a estar convencidos que la palabra es la que nos demanda, no es el hombre. O sea, no vamos a fluctuar, no vamos a tener doble ánimo. Hoy sí quiero ir a la iglesia, mañana no. Sino en todo tiempo vamos a tener el gozo de poder perseverar. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Máxime cuando el día se acerca. Amén. ¿Y cuál es el día? El día de la visitación. El día de la visitación. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios y tenemos comunión con su palabra, no va a haber doble ánimo en nuestro corazón, sino tenemos la firmeza de que si la palabra nos demanda que tenemos que congregarnos y que no lo dejemos de hacer porque el día está cerca, tenemos la revelación en nuestro corazón. El rema de la palabra viene a afirmar nuestro corazón para que no seamos hombres ni mujeres, ni mucho menos matrimonios con doble ánimo. ¿Por qué? Porque ¿qué ejemplo vamos a hacer nosotros para nuestros hijos? Hay oportunidades en que el varón quiere ir a la iglesia y la mujer no quiere ir a la iglesia. Han habido oportunidades en que los hijos quieren ir a la iglesia, máxime cuando son pequeños. Nosotros hemos recibido testimonio de niños que nos cuentan, es que yo quería venir, pero mi papá y mi mamá no quisieron. Entonces, es demandante la palabra. El Señor nos está exhortando a que la comunión que nosotros tengamos con Él tiene que ser restaurada para que el nivel de conciencia nos convenza. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. O sea, no es el hombre el que nos va a convencer, no somos nosotros los que los vamos a convencer, sino es el mismo espíritu de la palabra que es viva y es eficaz. Fíjese que vamos a Santiago 1:8. Amén. Y ahí la palabra nos da testimonio. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros dejemos que nuestros corazones sean afirmados por medio de su palabra. Recuerde que son síntomas de una conciencia débil, contaminada o enferma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si hablamos de matrimonio, estamos hablando de que si nuestro matrimonio es de doble ánimo, no vamos a alcanzar como matrimonio una conciencia madura, por lo cual la cobertura que estamos prodigando a nuestros hijos va a ser una cobertura débil, fluctuante. Pero no estamos predicando la palabra para condenar a ninguno, estamos predicando la palabra, estamos exponiendo la palabra para que por la palabra seamos convencidos que hoy es el tiempo de empezar hacer las cosas correctamente, y si en algún momento fuimos inconstantes en todos nuestros caminos, hoy es el reto de empezar a ser constante en todos nuestros caminos, porque el camino que es Cristo, que es la verdad y la vida, está para nosotros, para encontrar en Él la respuesta necesaria para que nuestro matrimonio sea fortalecido en todo. En todo. En todo. Entonces, no vamos a venir obligados a la congregación, no vamos a venir obligados a escuchar palabra, sino vamos a venir con la libertad y el gozo de saber que necesitamos la presencia, necesitamos la comunión, necesitamos la palabra, necesitamos servirle al Señor. Porque tenemos revelación, porque estamos acá. ¿Qué hizo el Señor para restaurarnos? ¿Qué hizo el Señor para reconciliarnos? Entonces no somos insensibles. Mi conciencia es sensible al amor que Él tuvo por nosotros. Entonces, cuando yo tengo esta conciencia, la dimensión de mi relación con el cónyuge mejora, hermano. Porque sé que lo que yo tengo como regalo es algo que debo de valorar la esposa, debo de valorar los hijos.
porque la Biblia dice, y usted se lo puede saber de memoria, dice que herencia bendita de Jehová son los hijos. Herencia bendita de Jehová son los hijos. Ahora, entonces quiere decir que usted tiene que entregar cuentas de esos hijos. ¿Qué hizo con esa herencia? La perdí, Señor. Nosotros tenemos que tener conciencia de nuestra propia salvación para que tengamos nosotros la capacidad de poder ministrar a nuestros hijos. Entonces ya no vamos a ser inconstantes. Si hoy alguien viene con el síntoma de ser de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos, es el tiempo que hoy el diagnóstico ha sido revelado, pero también la medicina es dada. El Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. El Señor está dispuesto a darnos oportunidades constantemente, pero no menospreciemos, porque si somos inconstantes como matrimonio, nuestros hijos van a ser inconstantes en la relación con el Señor. Amén. El segundo síntoma es no reconocer la sana doctrina. Me acompaña a Efesios 4:14. Y dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que la misma palabra nos dice nuevamente que ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que aprender a mantenernos firmes delante del Señor. Tenemos que tener la certeza en nuestro corazón de que la palabra nos exhorta a tiempo y a destiempo, para que nosotros ya no seamos niños, sino podamos alcanzar la madurez, la cual Él quiere que cada uno de nosotros alcancemos, porque si no fácilmente podemos caer en el engaño, si no permanecemos en la sana doctrina, si no permanecemos en el testimonio de la palabra, podemos ser engañados. Pero muchas veces cuando no hay el rema de la palabra en nuestro corazón, cuando no hay una genuina comunión con Dios, no entendemos, no podemos discernir lo que la palabra nos dice. Porque muchas veces solamente el conocimiento, muchas veces el varón sabe que tiene que tratar a su esposa como a vaso más frágil, pero muchas veces se queda solamente en un conocimiento. Y muy pocas veces se pone por obra. ¿Pero por qué? Porque muchas veces piensan que es el hombre, que es la exhortación del hombre. Pero cuando nosotros aprendemos a mantenernos firmes en la sana doctrina, ya no vamos a ser niños fluctuantes. Es importante que podamos creer ahora, hermanos amados, es de que nosotros no nos vamos a vanagloriar en esta iglesia, pero lo que sí les voy a decir con temor y temblor es que en esta iglesia ha estado la exhortación en todo tiempo que nos mantengamos en una doctrina sana. No es mi doctrina, no es la doctrina de ningún hombre, es la doctrina que Cristo dejó plasmada en la palabra y que por el Espíritu ha venido la revelación para que la practiquemos. Pero muchas veces cuando no hay una conciencia que esta palabra que se enseña es una palabra que me va a servir para ser edificado como hombre, como mujer y como matrimonio, como familia. Entonces cuando vemos que esa palabra nos demanda responsabilidades y no queremos atender responsabilidades, muchos a veces son tentados de pensar, no, yo no quiero estar en una iglesia donde quieran que esté yendo a la iglesia, a los estudios, a los ayunos, a las oraciones, quieren que use velo, quieren que me postre, quieren que esté 2 horas orando. No, yo quiero una iglesia más cómoda. Yo quiero una iglesia en donde no me digan lo que tengo que hacer, una iglesia donde me vaya a sentar, una iglesia donde no me digan nada, donde yo puedo hacer lo que yo quiero. Y entonces cuando no tenemos conciencia que todo lo que estamos haciendo es para que podamos crecer como un edificio bien coordinado por el Espíritu, templo y morada del Espíritu. Entonces en un momento determinado no aceptamos disciplina, no aceptamos que para ser discípulos de Cristo tenemos que ser disciplinados, tenemos que aprender orden, tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender. Amén, iglesia, no sé, ok. Entonces como matrimonio, pero si usted, oiga,
eso lo digo así en forma general, pero si usted mismo va a comentar en su casa de su pastor, entonces ¿cómo van a respetar sus hijos al pastor? Amén. ¿Cómo van a tener, hermanos, madurez, una familia? Si la esposa no está de acuerdo con la iglesia, entonces dice, no, entonces no tengo conciencia de que estoy en la iglesia porque estoy aprendiendo a cuidar mi salvación con temor y temblor. Si yo solamente vengo a la iglesia y a veces, ignorando la escritura, me molesta algo que nos pueden decir los pastores, el silencio. ¿Por qué el silencio? Hay un dicho que dice el silencio otorga. No, ¿verdad que no? Amén. Entonces Dios te diga amén, ¿verdad? Hermanos, la exhortación es esto porque tenemos que crecer. Fíjense que la iglesia está siendo demandada para retos. Hoy, el día de hoy, yo tengo el privilegio de predicar en matrimonios, pero la responsabilidad es multiplicar la consejería matrimonial. Es una necesidad la multiplicación de la consejería matrimonial, porque lo que está haciendo el enemigo, destruyendo muchos matrimonios. Por eso cuando tenemos conciencia, cuando yo veo ya lo que hemos recorrido, lo más importante después de mi salvación es poder encontrar la comunión con el Señor. Ya soy salvo, ahora tengo que tener comunión, y qué bueno que lo haga juntamente con mi esposa y hablemos en el mismo espíritu. Y ahora en la lucha de mis hijos, tengo 3 hijos, 3 pensamientos, 3 voluntades. Mis hijos tienen que venir a la misma dimensión de lo que yo estoy viviendo como matrimonio. ¿Me explico? Porque yo no venimos a cumplir, hermano, 45 o 1 hora de prédica, sino que lo que estamos haciendo ahora es una demanda de días y días de que este matrimonio tiene que ser fortalecido. ¿Tenemos problemas nosotros? Sí, tenemos problemas. ¿Tenemos divergencias? Sí, tenemos divergencias. Pero estamos aprendiendo a alcanzar conciencia madura. ¿Para qué? Por esa conciencia madura podamos entender lo que Dios quiere para este matrimonio y esta familia. Amén. Entonces eso es lo que quiere Dios con ustedes. Por eso no tenemos que ser niños fluctuantes y que cualquier cosa nos diga, no vayamos a la iglesia. Si usted aprende a quedarse en su casa, sus hijos van a aprender a quedarse en la casa. Pero si usted aprende a congregarse, aprende a estar en la doctrina, sus hijos van a aprender de lo que miren de sus padres. Amén. Ahora, ¿por qué es la situación esta de poder estar exhortando? Porque estábamos hablando de una conciencia débil, es una conciencia que se contamina y se enferma. La palabra nos enseña entonces claramente que hay una conciencia enferma, mala, corrompida y cauterizada. Entonces cuando hay una conciencia mala, una conciencia corrompida, una conciencia cauterizada, nos volvemos insensibles y por cualquier cosa damos la vuelta y nos retiramos de la iglesia, y nos retiramos de la congregación, y nos retiramos de la comunión. Gloria a Dios que usted se cambie de iglesia, pero que se vaya a una iglesia donde haya buena doctrina. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes están con buena doctrina? Yo no, por favor, no voy a hablar de ninguna iglesia. Lo que voy a hablar es, usted tiene que discernir lo que usted necesita. Amén. Ahora, por eso quiero que usted sea hoy exhortado para que sea limpio de cualquier contaminación de su conciencia. Entonces recuerde, conciencia es discernir lo bueno y lo malo. Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10 verso 22. La Biblia nos dice aquí claramente sobre que hay corazones de mala conciencia. Hebreos capítulo 10 verso 22 dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pues eso es importante. Ahora, la palabra nos habla acá a mí y a mi esposa, a mi matrimonio y por ende a mis hijos. Ahora, yo tengo que tener la certeza, como dice la palabra, de acercarme con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificado mi corazón de toda mala conciencia. Quiere decir que en un momento determinado una conciencia débil puede convertirse en mala. Por eso hoy la palabra viene: ¿cómo está mi matrimonio como conciencia? ¿Tengo conciencia pura o conciencia
conciencia mala. El Señor me está hoy exhortando a nosotros como pareja, como matrimonio, y también a ustedes, que tengamos una conciencia madura, no una conciencia mala. Amén. Ahora, también a Pablo le habló a Timoteo en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 2, sobre la conciencia cauterizada. Por eso es importante. Dice la Escritura: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí la palabra nos habla en 1 Timoteo de hombres que ya están con cobertura para almas. Pero estos hombres están con una conciencia cauterizada. Por favor, ponga su corazón en esto. Cuando aquí la Escritura en el capítulo 4, verso 2 habla de estos hombres mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, están hablando hombres que un día empezaron en el espíritu. Oiga, empezaron en el espíritu, tuvieron privilegios, pero por hipócritas y mentirosos, porque tenían la conciencia cauterizada, se volvieron líderes de muchos. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esto es peligroso. Entonces, si hay cobertura de un líder con conciencia cauterizada, quiere decir que los inconstantes, los de doble ánimo, los niños, van a ser presa fácil de aquellos que tienen mente cauterizada. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ellos van a tener también una conciencia enferma, mala y hasta cauterizada. Y entonces, cuando la conciencia está cauterizada, entonces somos insensibles a lo que no se mira. Por eso las iglesias que han tenido mucha aceptación hoy son las iglesias que enseñan sobre las cosas que se ven, las cosas que son pasajeras, las cosas que son terrenas. Por eso las iglesias se están llenando ahora, porque quieren ver cómo ganan más dinero, cómo tienen más posesiones. Entonces no hay conciencia de que lo más importante es restablecer la comunión con Dios. ¿Oyó la palabra profética? Lo que perdió Adán no fue, qué lindo estar en ese paraíso, qué lindo los animales. No, lo que perdió Adán fue la comunión. Y entonces la iglesia, los matrimonios, lo que están perdiendo el privilegio de estar en comunión con Dios. Por eso le dije este tema, le dije a la pastora, vamos a orar mucho, porque no está muy así como que, ay hermano, perdón, pídale perdón, pídale una nueva oportunidad a su esposo o a su esposa, sino que es qué conciencia tengo de buscar la presencia del Señor, la comunión con el Señor. Por eso, hermano, cuando hay una conciencia débil, enferma, cauterizada, hermano, no nos importa nada nuestra salvación. Y entonces, como no me importa nada mi salvación, tampoco me importa la salvación de mis hijos. Ahora, mire, esto es tremendo. Tito, capítulo 1, verso 15. Mire, esto es importantísimo. Dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente y la conciencia está corrompida de los incrédulos. Entonces, en un momento determinado, puedo yo estar hablando juntamente con mi amada esposa que hoy es el día para alcanzar la madurez de la conciencia, y a algunos le puede parecer magnífico todo lo que estoy hablando. A ver, no entendí nada. Entonces hay una mentalidad incrédula, pero Dios quiere quebrantar esa incredulidad, porque si usted vino en esta hora y si usted me está viendo por televisión, se tomó el tiempo para sintonizar este canal, Dios está diciendo que su matrimonio tiene que alcanzar una conciencia madura, porque no está llamado a ser incrédulo ni tener una conciencia cauterizada, mucho menos corrompida, porque cuando el Padre tuvo misericordia de nosotros, dio a su Hijo
para reconciliarnos totalmente en la relación con el Padre, para que nuestra conciencia tenga el nivel como Dios quiere. No sé si le puede alabar esta hora. No sé si le puede alabar. Por eso la demanda de la palabra nos lleva a la situación. Así como usted se ocupa de que sus hijos estudien, de que sus hijos se apliquen a los cursos que tiene cada día, en cada semestre, en cada año, y que usted va a sentir satisfacción porque salieron de la primaria. Tal vez aceptó los berrinches del niño cuando fue al primer año de kinder, que usted lo llevó con alegría, y el niño tal vez iba con alegría al principio, pero a la hora que usted le dijo, bueno, papito, aquí te dejo, adiós, y este niño le hace el gran berrinche del siglo. Usted tal vez dice el primer día, dice, bueno, véngase papito, me lo voy a llevar, pero mañana sí se queda. O usted toleró que su hijo, no vayas, mi hijo, no, hace berrinche, no te preocupes, al fin y al cabo que el estudio no te sirve para nada. ¿Fue usted así con sus hijos? No, hizo el esfuerzo para que sus hijos se aplicaran a estudiar. Primer día de berrinche, segundo día de berrinche, tercer día berrinche, cuarto, pero la otra semana ya se quedó. Amén. Yo me confieso berrinchudo. El primer día lloré, dice mi mamá. Yo no me acuerdo. Amén. Bueno, ya me estoy ministrando con usted. Pero hermano, cuando dice, vamos a la iglesia. No, mamá, no quiero. Mi hijo, quédate. ¿Tiene conciencia usted lo que está haciendo? ¿Dejar a su hijo sin que venga a la iglesia? No, mi hijo, ¿qué es? Pobrecito mi hijo. No, quédese viendo televisión. Ya no le satisfizo el cable local. Te vamos a poner, no, le vamos a hacer publicidad aquí. Le vamos a poner esto, le vamos a poner Sky, le vamos a poner Casa Claro. Quédate, mi hijo, no importa. La iglesia es para nosotros los papás. Para ti, te vamos a poner todo a la disposición porque pasas estudiando toda la semana. Y el pastor pregunta, ¿y sus hijos? Se quedaron pobrecitos toda la semana estudiando. Que miren televisión. ¿Tiene usted conciencia que es lo que está haciendo? Amén. ¿A qué vino hoy? A aprender a que usted como matrimonio tiene que alcanzar conciencia. ¿Tiene conciencia que el Señor vendrá por su iglesia? Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, una iglesia llena de gloria. ¿Tiene conciencia que si sus hijos no están en la misma dimensión que usted está diciendo hoy amén, cuál va a ser el destino de sus hijos? Yo le decía a mis hijos hace unos días, si ustedes no se aplican, puede ser que se queden. Les dije, ay papá, me dicen. Pero la verdad, hermanos. Amén. Amén. Bueno, entonces lo que queremos ahora es compartirles. Vamos a ir rapidito. Lo que el Espíritu Santo quiere es que aprendamos a tener buena conciencia. Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es el propósito del sacrificio de Cristo? Que por su sangre nuestras conciencias sean libradas de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El matrimonio que usted tiene ha sido limpiado de obras muertas para que le sirva al Dios vivo y que sus hijos también aprendan a servirle al Dios vivo. Usted no viene a servirle al hombre, viene a servirle al Dios vivo. Su matrimonio tiene que ser libre para servirle al Dios vivo y sus hijos tienen que aprender a servirle al Dios vivo. Ya no voy a servir, papá, porque mi líder me regañó. Ah, mi hijo, no vaya. Que se vaya al diablo ese líder. Quédese. Esto hubiera sido más para discipulados, hermano. Pero qué conciencia tengo el daño que le estoy haciendo yo a mis hijos. Cuando les digo ya no vaya, no, ya no sirva. Hermanos amados,
tengamos conciencia. El diablo siempre va a aprovechar cualquier cosa para desalentarnos y no le sirvamos al Dios vivo. Si usted tenía privilegio como matrimonio y lo dejó tirado, es el tiempo que lo tome, porque Dios no quita los dones, ni le quita el llamado, porque los dones y el llamado son irrevocables. Aleluya. Entonces su matrimonio, por favor, hoy hubo pocas confesiones, pero vamos a empezar con una. Diga, mi matrimonio ha sido limpiado con la sangre del Cordero de toda obra muerta, para que yo le sirva al Dios vivo. Este matrimonio tiene que servir al Dios vivo. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Dios que le ama. Amén. Al Dios que le ama. Por eso usted va a discernir lo que viene a continuación. El libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16. Aquí el apóstol Pablo hablando, y dice el apóstol Pablo, dando testimonio de lo que él era como discípulo, como apóstol, como siervo del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 24, verso 16. Y por esto dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso Pablo tuvo revelación que la sangre del Cordero lo había limpiado de toda de la conciencia de obras muertas. Había limpiado su conciencia de obras muertas para servirle al Dios vivo. Y entonces su conciencia había alcanzado madurez para andar sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, yo estoy sirviendo aquí en esta hora como pastor, pero antes de servir como pastor tengo que servir como marido. Yo quiero ser buen marido antes de ser buen pastor. Amén. Y ella tiene que ser buena mujer. Voy a aprovechar acá porque en el discipulado se habló de eso. El ministerio de la mujer es en la casa, también el mío. Yo puedo aquí servir bien catrín, bien chilero aquí delante de usted, pero ¿cómo estoy sirviendo en mi casa? ¿Cómo estoy tratando a esta mujer que Dios me dio? Amén, aleluya. Por favor, varón, abrace a su esposa. Usted puede ser un buen líder acá, pero Dios quiere que también sea un buen marido con su esposa. Yo pensé que iba a oír los tronidos de los besos que le iba a dar a usted y aprovechar para darle un beso. Amén. Bueno, entonces usted tiene que tener buena conciencia para andar sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Cuando habla de delante de los hombres, usted me mira acá, hermanos amados, me mira acá todos los días. Pero también mi esposa me mira todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Pero yo tengo que andar con buena conciencia delante de ella. Porque si no me va a decir cuando me baje aquí, sos hipócrita, qué bonito hablas, pero qué feo vivís allá conmigo. Amén. Aleluya. Bien, ahora vaya conmigo rápido a Hechos capítulo 23 verso 1. Dice la palabra: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Wow, poder decir esto, hermanos. He vivido con buena conciencia delante de Dios. ¿Cómo he vivido yo de buena conciencia delante de Dios y delante de mi esposa? ¿Lo puedo decir? Ella lo puede decir. Pero hoy hay aplicada misericordia. Empecemos a decirlo, hermano. Yo sé que tiene usted a su lado un cónyuge comprensivo de decir: te doy la oportunidad, mi hijo, porque te la dio Dios primero. Amén. Y va a ver, hermano, cuando predicamos así en matrimonios, me dice mi esposa: ay, empieza a vivir lo que predicaste hoy. Amén. Ahora, aleluya. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versos 18. Mire, voy rápido para que hay un tiempo de coinonía precioso. Dice la palabra: orad por nosotros, dice, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mire lo que dice la palabra: oren por sus pastores, pues confiamos que tenemos buena conciencia, porque deseamos conducirnos bien en todo. Ahora, yo quiero orar, al final vamos a orar nosotros por ustedes, para que ustedes puedan tener buena conciencia, para que se conduzcan bien en todo.
Porque el propósito, hermano, no es solamente que usted escuche, sino que el propósito es que usted ponga por obra, porque Dios quiere hoy recordarle, la sangre del Cordero se derramó para limpiar su conciencia de obras muertas, para que me sirvan, para que se conduzcan bien en todo. Y bien en todo es como buen siervo, como buen marido, como buena esposa, como buen padre, como buen hijo de Dios. Condúzcase bien porque tiene buena conciencia, es sensible a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, yo quiero compartirle ya para finalizar algo importante. Ahora que sí me ayude un poquito porque yo también estaba afectado de la garganta. Ahora le vamos a dar el tiempo aquí a la pastora para que vamos a leer en el Salmo número 16, verso 7. Amén. Dice la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Ahora, quiero explicarle esto. Llegó al Salmo 16, verso 7, ¿verdad? Ahora, lo que dice la traducción, ya viendo todo el contexto del verso, dice la siguiente manera. El mismo verso 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña a mi conciencia. Su Biblia dice: aún en las noches me enseña a mi conciencia. ¿Quiere decir que la conciencia le enseña? No, sino que dice la palabra que el salmista bendice a Jehová porque le aconseja, y aún en las noches dormido enseña a mi conciencia. Quiere decir, por favor, si usted quiere tener una buena conciencia madura, conducirse bien delante de Dios, delante de los hombres, y que usted lo haga todo bien por buena conciencia, como esposo, como siervo, como ministro, entonces tiene que dejar que Jehová le aconseje y que también le enseñe a su conciencia aún dormido. Mire, le voy a leer la versión, una versión que tengo electrónica, que es de la versión Skol Mateos. No es una traducción muy común, pero la traducción de Skol Mateos dice lo siguiente en el mismo capítulo 16, verso 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye internamente. Aún de noche me instruye internamente. Ahora, por favor, mire cómo es Dios de misericordioso. Usted estaba perdido, lo salva y paga un precio, porque usted fue rescatado no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. Lo salva, lo trae al reino, lo salva, le da el derecho de ser hijo de Dios para que usted tenga comunión con Él, y cuando usted en el tiempo hábil de su vida tiene comunión con Dios, todavía se va a dormir. Usted mientras está descansando, dice el Señor, que Él va a instruirlo internamente, va a instruir su conciencia. Entonces, mire, pues, ponga su corazón en esto. No se lo va a dejar todo al Señor y diga usted, durante todo el día no se ocupa ni siquiera darle un momento de comunión al Señor y en su palabra, y usted diga en la noche: Dios mío, el pastor nos enseñó que tú me enseñas aún en la noche, enséñame todo lo que quieras enseñarme, yo estás dormido. Y usted en todo el tiempo hábil no le entregó un poquito de tiempo en la comunión con el Señor. Tampoco, no es así. Se lo dejamos todo a Dios. No, búsquelo en la mañana, ore, empiece, hermano. Yo a veces oía de algunos siervos que hablaban, es que yo me levanté madrugada y oré 2 horas. Y Dios mío, 2 horas, decía yo. Yo a los 3 minutos ya me había quedado sin nada que decir, hermano. No sé si a usted le pasó, usted que ya ora como 2 horas. Amén. Mire, cuando usted empieza a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25. Mire, los ejercicios de oración los martes han sido preciosos. Ya cuando nos sentimos, ya hemos orado casi 1 hora. Amén. Ore 1 hora o media hora si quiere. Pero en la noche tengamos el reto de decirle al Señor: enseña mi conciencia hoy que estoy durmiendo. Enséñame internamente, porque tengo de más que mi conciencia sea buena para ti, Señor. Amén. Entonces
van a venir cosas bien especiales. Va a tener sueños, va a tener visiones, va a tener cosas. Hermano, los mejores mensajes que uno puede predicar es lo que el Señor le revela en el sueño, porque en el sueño le instruye el Señor. El Dios que usted tiene es un Dios sobrenatural. Entonces tenemos que tener ese nivel de conciencia, hermanos. Usted no está llamado solamente a oír un mensaje y que se le olvide todo. Usted está llamado a servirle al Dios vivo como matrimonio. Pero que los dos estemos en la misma unidad, los dos tengamos la conciencia. Ella diga, vamos a la iglesia, vamos mi amor. Yo digo, voy a la iglesia, vamos mi amor. No que ninguno se quede embrecado, sino que ambos sirvamos, porque ambos somos de una misma conciencia, tenemos una misma dimensión de responsabilidad. Amados, es importante el reto que tenemos como matrimonios, porque en este momento muchos matrimonios se están destruyendo a través de los vicios, a través de los conflictos, a través de los celos, de la rivalidad. Gente que se está destruyendo. No solamente se destruyen ellos dos, sino están destruyendo a los hijos. Se está corrompiendo. Y ahora nosotros, oyendo el mensaje de la palabra del Señor, estamos sentados. No, hermanos, este es el tiempo que tengamos conciencia de poder trabajar para ir a rescatar a los perdidos. Así como nosotros fuimos traídos a la presencia, así serán traídos a la presencia aquellos que están muertos en sus pecados y sus delitos. Ese es el privilegio de servirle al Dios vivo, que tengamos conciencia de poder llevar el glorioso evangelio al necesitado. Amén. Dios quiere hacer cosas preciosas con nuestro matrimonio. Dios quiere restaurarlo, Dios quiere fortalecerlo, Dios quiere hacer de estos matrimonios algo diferente. Amén. Dios quiere restaurar totalmente todo lo que un día estuvo caído, lo que estaba destruido. Por eso, hoy, alcanzando una conciencia madura, es una responsabilidad de nosotros. Porque el Señor viene por una iglesia madura, una iglesia con conciencia. Amén. No estamos enseñando solamente para que usted lo aprenda teológicamente, sino que lo aprenda a vivir, que hoy es el tiempo de aprender a alcanzar la madurez de la conciencia. Yo quiero invitarles que nos pongamos de pie, que tengamos el reto de poder creer lo que Dios dice para nuestras vidas. Porque Dios está diciendo, yo quiero enseñarte internamente, yo quiero prepararte, yo quiero que tu matrimonio sea. Hermanos, cuando nosotros nos preguntamos qué hubiera sido de nuestro matrimonio si Dios no tiene misericordia. Por eso este canto que hemos cantado muchas veces, ¿dónde estaría hoy si tú no me hubieras alcanzado? Hermanos, esta mujer que está a mi lado pensando que la salida era suicidarse. Qué tremendo. Yo cuando me recuerdo eso le digo, Señor, tengo mucho por qué servirte, estoy agradecido. Cuando mis hijos, yo no sé si usted tuvo un hijo enfermo, grave. Ahí cuando miro a mi hijo de 26 años, más alto que yo, fornido, cuando estuvo a punto de que muriera. Por eso te decía, Johnny, tu hijo estuvo a punto de morir en el vientre de su madre. El diablo te lo quería robar. Tienes una razón para servirle a Dios, porque le salvó la vida a tu hijo. Le salvó la vida a tu hijo. ¿Cuántos no tenemos? Pero perdemos la conciencia, hermano, de lo que Dios ha hecho. La salvación no la miramos. Miramos un milagro que el Señor salvó a un hijo. Nos salvó de la muerte, pero nos salvó de la segunda muerte. Vamos a seguir con caprichos como niños berrinchudos. Vamos a tener conciencia que tenemos que cambiar y servirle a ambos, porque la sangre del Cordero nos limpia de nuestra conciencia de toda obra muerta. Por favor, cierre sus ojos y valore el privilegio de estar en esta hora oyendo la palabra. Valore el privilegio del matrimonio que tiene. Dios no quiere que este matrimonio se siga debilitando con celos, con contiendas, con disensiones, con dolor. Dios quiere que este matrimonio se fortalezca. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, sé que tu palabra se ha predicado. No tiene que haber ninguno de tus hijos que están en esta hora de conciencia débil y contaminada, conciencia enferma ni corrompida, ni conciencia cauterizada, conciencia mala.
sino tu sangre preciosa se derramó para limpiarnos de toda obra muerta, para que podamos servirte, Señor, con agradecimiento todos los días de nuestras vidas. Señor, yo bendigo la vida de estos varones que están en esta hora. Te pido, mi Dios, que ellos puedan tener en su corazón la propuesta de alcanzar la conciencia madura, de ser responsables como varones, de ser responsables de su salvación, de poder ser responsables de ser cabezas de su casa, de no propiciar el dolor, de no propiciar la contienda, sino ser propiciadores de la paz, del amor y la misericordia que tú has tenido para con ellos. Padre, yo bendigo la vida de estos hombres. Declaro, mi Dios, que ellos estarán demandados de poder proseguir la caminata para alcanzar una conciencia madura, para andar, Señor, con buena conciencia delante de ti y delante de los hombres. Señor amado, yo sé que tu palabra se ha predicado y sé que tu palabra tiene poder para cambiar y transformar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, la vida de cada una de tus hijas. Vengo declarando, Señor, que a partir de este tiempo el corazón de ellas va a estar inclinado a buscar de tu presencia. El corazón de ellas va a anhelar genuinamente esa comunión contigo y con tu palabra, Señor. Ya no menospreciarán tu palabra, ya no cuestionarán tu poder, sino a partir de hoy ellas tendrán una conciencia limpia para poder aceptar tu voluntad manifestada en la vida de cada una de ellas. Por eso yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaramos en esta hora, yo les invito, hermanos amados, que levanten su voz juntamente con nosotros y declaren en esta hora y digan ustedes juntamente conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por la sangre que tú derramaste. Me has librado mi conciencia de toda obra muerta. Quiero aprender a servir al Dios vivo. Quiero alcanzar madurez en mi conciencia para estar sensible a tu amor, a tu misericordia, y enseñarle a mis hijos que nunca se aparten de ti, que mis hijos sean sensibles a tu misericordia, que este matrimonio, esta familia sea sensible a tu gracia y a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
gracia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú has escogido, Señor, a las cabezas de familia de este lugar, Señor, para hacer un buen ejemplo delante de sus hijos, amado Dios, para poder recibir consejo santo, consejo sabio y ser un buen testimonio delante de una sociedad que necesita hombres de fe, hombres de valor, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.